Recuerde un acontecimiento reciente de su vida que le haya llevado a enfadarse, en una escala de 1 a 10, en la que 1 represente una ligera irritación y 10 su rabia más extrema. Intente recordar un incidente que tenga entre 2 y 7 puntos de intensidad. Le pido que recuerde este suceso para examinar de manera más próxima el sentimiento y el rango de reacciones internas que lo acompañan. Sea consciente de que, puesto que frecuentemente tenemos reacciones físicas y emocionales a lo que visualizamos y a lo que pensamos, el mero hecho de recordar el suceso puede provocarle que sienta alguna incomodidad. No continúe realizando este ejercicio si se vuelve muy incómodo para usted. Ahora, intente hacer la experiencia tan real como le sea posible. Intente visualizar todos los detalles del suceso. Recuerde el lugar, las personas implicadas y sus acciones, su conducta, sus pensamientos, lo que se decía a sí mismo y las sensaciones físicas que pudo haber experimentado. Imagine los objetos que constituían la escena, incluyendo sus colores y texturas. Recuerde cómo era el aire, quieto o en movimiento, seco o húmedo. Para hacer este recuerdo lo más real posible, intenta recordar los sonidos y los olores que también pudieron haber acompañado el suceso. Ahora piense, ¿qué es lo que provocó el acontecimiento? ¿Qué ocurrió realmente y cuáles fueron sus reacciones al enfadarse? ¿Cómo se resolvió la situación? Piense en ello durante unos pocos minutos. Después escriba unas pocas frases que describan el incidente que le llevó a sentir rabia. Ahora, imagine la experiencia como si estuviera grabada en video. Incluya lo que la originó, lo que ocurrió y su reacción. Visualizar la experiencia de ese modo le puede ayudar a reflexionar más claramente sobre ella. Imagine que, como si fuera un video real, es capaz de hacerlo ir más deprisa, rebobinarlo, detenerlo y, lo que es más importante, volverlo a ver imagen a imagen. Vuelva otra vez al suceso, pero esta vez concéntrese más en lo que sintió interiormente, específicamente en qué emociones estaba sintiendo. Imagínese pasando la cinta imagen a imagen. Reexamine sus reacciones en cada instante. Preste atención al momento inmediatamente posterior al suceso desencadenante y al momento inmediatamente precedente a que se enfadase. Recuerde cualquier pensamiento que pudo haber tenido, el resto de emociones que pudo haber sentido y las reacciones corporales que pueda recordar que siguieron al acontecimiento. Fragmento extraído del libro Rabia Sana. Cómo ayudar a niños y adolescentes a manejar su rabia. Autor Bernard Golden. Hola amigos, con esta lectura iniciamos esta entrega de Psicogenia. Bienvenidos, bienvenidos todos, todas. Espero que esta lectura les haya sido de agrado y sobre todo que los haya llevado a una ligera reflexión sobre estas situaciones que de pronto puedan ser un poco incómodas, pero que luego de haber pasado un tiempo nos haya permitido visualizarnos y ver y analizarnos un poco más en el contexto, ya no desde nuestra posición, sino viéndonos como un tercero en la escena. Ya ha pasado algún tiempo seguramente y estamos procesando una serie de sensaciones y emociones. Recuerden también que este ejercicio no es recomendable si de pronto genera muchísimo malestar en usted, así que busquemos alguna experiencia y retrocedamos de pronto el audio si es que queremos experimentar esta sensación y completar el ejercicio de tal manera que nos permita analizar sin involucrarnos tanto otra vez en este suceso. Pienso que es un hecho importante y sobre todo es importante en la medida que nos permite situarnos, repito, como un tercero en la escena y ya no como un participante más en esta situación. Sin embargo, para que podamos ver el porqué y el efecto o la utilidad de estos ejercicios, contamos como siempre con Walter, que nos acompaña también y como siempre en esta entrega. Hola Walter, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Igor, hola a todos, muchas gracias.
Muy interesante el ejercicio y también muy interesante lo que has dicho, Igor. Seleccionar una escena que en verdad no sea tan perturbadora, tan dura y tan difícil para la persona. Por eso es que en la primera parte, cuando mencionas, si bien es cierto, colocan una escala del 1 al 10, dicen que se trate de encontrar incidentes que estén puntuados de 1 a 7. No, de 2 a 7, perdón, no de 1 a 10. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con encontrar situaciones que sean manejables, por eso de 2 a 7. Ahora, hay varios elementos y varios procesos en este ejercicio en realidad. Primero, el esfuerzo por encontrar una escena que tiene que ver con la reflexión, que tiene con ver un poco en uno mismo qué cosas han ocurrido hace cierto tiempo que han conllevado una cierta dinámica emocional desfavorable o desagradable, en este caso que tiene que ver con la ira o la irritabilidad. Y como todo proceso de crecimiento personal requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere paciencia en realidad. O sea, en principio, no es por desanimar, pero a las personas que lo intenten por primera vez no les va a ser tan fácil. Pero toda cosa que vale la pena no siempre es fácil. Eso también tenemos que tener en cuenta. Desarrollar una habilidad, desarrollar una capacidad reflexiva, toma tiempo. Y como mencionan muchos hoy en día, muchos autores, eh, la escasez de tiempo está impidiendo, o sea, la aceleración con la que se vive está impidiendo que la gente pueda abordar las emociones con mayor calma y con el tiempo que necesitan estas emociones para poder ser procesadas. O sea, de hecho es una preocupación que existe hoy en día. Pero bueno, eso es un punto aparte. Ahora, nos lleva esto a hacer una película con la escena. Una película que empezamos a manipular, retroceder, adelantar, crear fragmentos. Y todo eso que puede parecer un juego de recuerdos, un juego de imágenes, en realidad ya es de por sí una forma de controlar aquella situación. O sea, de relacionarnos con ese contenido, con esa información, con ese residuo que tenemos en la memoria, de relacionarnos de otra forma, porque lo empezamos a manejar. Lo adelantamos, lo retrocedemos, lo ampliamos, eh, entramos en detalles. Y eso nos permite, uno, tener cierto control sobre aquella situación, que es muy importante, porque en realidad lo que uno busca frente a la ira no es que nunca más vuelva a aparecer, sino tener cierto control sobre el momento en que aparezca. Entonces empieza a desatarse o empieza a propiciarse un control. Lo empezamos a manejar, a manipular, por así decirlo, aunque no es un principio manual que agarramos, pero sí tiene que ver con un manejo. Y lo empezamos a ver también muy de cerca. Y en ese hecho de verlo muy de cerca y de amplificarlo, nos empezamos a dar cuenta de algunas cosas. Porque como conversaba con algunos pacientes, ¿no? que uno ve en consulta, detrás de una ira, detrás de una explosión de ira, de irritabilidad, hay miedo muchas veces. ¿Sí? O sea, mucha gente tiene ira porque detrás de eso hay un miedo. ¿Por qué le contestaste muy mal a tal persona? Y uno empieza a excavar, a ir un poco en retrospectiva y uno se da cuenta que hay una base de miedo. Es que tengo miedo que me deje de respetar, por ejemplo. Ese miedo a que me deje de respetar hace que yo explote cuando me dijo esto, porque yo sentí que estaba a punto ya de empezar a faltarme el respeto o que yo iba a perder autoridad. Entonces, pero claro, no siempre sucede, pero en muchas ocasiones detrás de una explosión de ira hay miedo. ¿Sí? Por eso es que la gente que tiene miedo muchas veces va a la defensiva. Está a la defensiva, como coloquialmente decimos, porque anticipa, prevé que algo puede ocurrir, algo malo. Entonces ya están más proclives a la ira. Este ejercicio permite ver eso, o sea, muy probablemente alguien que lo empiece a hacer de manera muy consciente, muy detenida, encuentre que hubo miedo detrás de una reacción y diga, lo que tengo es miedo en realidad. Entonces, si bien es cierto, sale en forma de ira, en forma de irritabilidad, pero la base es otra. Y por ahí empezar a buscar recursos, empezar a ver las cosas de otra forma, replantearse, ¿no? Y bueno, es un ejercicio que nos ayuda a profundizar en todas esas ideas, pensamientos y como menciono, a tener cierto control, que eso es muy importante. Ahora, lo que mencionas también es bastante curioso, ¿no? Reaccionar de cierta manera por un temor, que es una, creo, de las reacciones naturales que tenemos, ¿no? Ante un temor nosotros podemos también atacar, entonces la ira podría ser un mecanismo de respuesta precisamente frente a este temor. Ahora, también este ejercicio
por lo que estamos apreciando, nos permite al estar fuera de escena vernos a nosotros, pero sobre todo analizar ya no tanto el problema, sino cómo nosotros estamos afrontando estas situaciones, estas dificultades, estos momentos en los que estamos teniendo explosiones indeseadas también por nosotros, porque no creo, no, o de pronto sí, hay algunos casos, pero la mayoría de las personas no quieren estar disgustadas, ¿no? Y a veces involuntariamente, sin analizarse, sin darse cuenta, pudieran estar repitiendo patrones en los que por una situación que siempre se presenta, siempre terminan de la misma manera y a veces reconocen esa situación, ¿no? Cuando estoy con esta persona, me dice esto y yo lo otro, y ya sé cómo va a terminar. Y si doy pie, siempre va a terminar. Pero saben cómo va a terminar, saben que hay un bucle, saben que siempre va a haber un intercambio de palabras, un pleito, una situación incómoda para dos, y el ciclo se vuelve a repetir y no se analiza. Claro, es que es cierto, los seres humanos en realidad tenemos patrones, no siempre somos conscientes, pero estamos en patrones. La dinámica de conversación que sostenemos con personas con las que ya tenemos una recurrencia tiene patrones. Y definitivamente ponerse a pensar en esto detenidamente, verlo como una película, ¿no? Escena a escena, foto a foto, permite tal vez encontrar esos patrones. Y dentro de esos patrones posiblemente se identifiquen frases que son detonantes. Que eso es lo que ocurre en algunos casos cuando hay familia, por ejemplo, en parejas o hijos y padres. Cuando ya dice esta frase, yo ya pierdo la razón, ¿no? O ya sé que se desbarató toda la conversación, porque me menciona esa frase que la vengo escuchando hace años atrás y ya reviento, ¿no? Hay un patrón. Entonces, tiene mucho que ver esa palabra aquí también, ¿no? O sea, este ejercicio permite ver de cerca los patrones que uno ya puede estar, digamos, haber desarrollado y estar inmerso en ellos y ser víctima de esos patrones. Entonces, al verlo, tienes una probabilidad de alterar el patrón, porque al final, como es un patrón, también basta con que en una parte, en una pequeña parte, hagas una alteración y el patrón cambia. Eso también es una cuestión muy importante dentro de la teoría del cambio en psicología, ¿no? Que en teoría del cambio vemos que, si bien es cierto, una conducta problema está sostenida por patrones, pero basta con alterar una parte de ese circuito para que todo el patrón se altere, ¿no? Entonces, un poco que va por ahí también. Y eso es algo bastante curioso. Creo que en algún momento los que hemos tenido la oportunidad de examinarnos, pensar, hacer este ejercicio, ¿no? Empíricamente o de pronto guiados, como en este caso, seguramente amigos, algunos de ustedes van a hacer este ejercicio. Es un buen ejercicio, por cierto. Van a notar que al analizar cuadro a cuadro, frase a frase, vamos a ser conscientes de cuáles son esos picos, esos puntos. Es más, vamos a identificar situaciones en las que la famosa frase o la famosa actitud no realizada o la frase no mencionada ha hecho que el problema no sea tan grave como otras veces, pero cuando de pronto el problema ha iniciado y se inicia con estas frases, empieza el detonante, ¿no? Y es curioso, y iba a eso justamente, es curioso cuando identificas este punto y en la siguiente situación, dado que es un patrón, como bien dices, cambias algún elemento o dos, tomas cierta iniciativa en ese punto crítico, lo abordas de manera distinta y la situación desencadena de otra manera. De otra manera. Es increíble, o sea, cambiar cierto orden, cambiar ciertas palabras, no emplear o emplearlas de cierta manera, o tomar cierta actitud, que puede ser el ignorar, el bajar el tono de voz, cierta postura, no hacer ciertos ademanes, no mencionar o mencionar con otras palabras, o a veces generar una ligera confusión, o centrarse en ser muy objetivos en el tema. O preguntar. O centrarse en el punto, son esquemas que, son ingredientes en esta conversación que de pronto cambien toda la fórmula, por lo tanto tengamos un resultado deseado quizás, ¿no? Claro, porque yendo a, por ejemplo, los problemas familiares, ¿qué son los problemas familiares? Son patrones en realidad, que tienen años, que tienen décadas, ¿no? Y son patrones tan rígidos que en verdad la gente, por más que se esfuerza, no los logra resolver porque, bueno, están en un patrón en el cual tendrían que revisar y alterar mínimamente, como bien has hecho una lista de tantas cosas que se pueden alterar, para empezar a hacer un cambio. Porque la teoría del cambio también nos dice que hay un efecto de bola de nieve, que en cuanto tú haces un pequeño cambio,
ese pequeño cambio desencadena otro pequeño y otro y va creciendo, ¿no? Entonces, de una cuestión mínima, de un cambio de frases, de un cambio de preguntas, puede surgir una bola de nieve creciente que va a un cambio mucho mayor, mucho más significativo, ¿no? Creo que este ejercicio lleva un poco a eso. Claro, el ejercicio parte de una cuestión individual. Volviendo al individual, es un ejercicio no para hacer en familia, sino para hacer individualmente. Pero a lo mejor por uno empieza y la familia también puede ir tomando una actitud distinta, ¿no? Frente a las problemáticas. Un ejercicio muy interesante. Quienes les interese realmente, les invitamos a que vuelvan a escuchar esa parte principalmente del texto que está bien descrito y a lo mejor la ponen en práctica más de una vez. Correcto, Walter. Sí, rescatar y resaltar precisamente eso que has dicho, ¿no? No es un ejercicio para hacer en familia, porque probablemente hacerlo en familia desencadene en un pleito mayor en el cual nadie quiera reconocer nada y es bastante natural. Partamos desde lo individual, desde el interior, analicemos, cambiando quizás uno de los elementos en esta situación, quizás una de las personas, quizás nosotros mismos, cambiando como elemento en esta fórmula, de problemas, podamos afectar también a los otros participantes en esa situación y obtengamos lo que finalmente queremos, ¿no? Evitar la ira, llegar a un buen acuerdo y lo que muchos esperamos siempre, vivir en paz, vivir tranquilos y continuar desarrollándonos. Bien amigos, entonces yo me uno a esta recomendación de Walter. Si están interesados, con total tranquilidad, revisen nuevamente este audio, sigan las pautas paso a paso, realícenlas tantas veces como consideren necesarias, sean sinceros con ustedes y esperamos que tengan el resultado que finalmente ustedes están deseando en sus vidas. Walter, palabras finales para esta entrega. Vale la pena hacerlo, de seguro que si lo hacen, algo nuevo van a encontrar, nada más, algo van a encontrar. Con eso nos despedimos. Correcto, amigos. Walter, muchísimas gracias, amigos. Con nosotros será hasta una próxima entrega. Cuídense mucho y ya saben, si este podcast les interesa, pues compartan también con otras personas que pudieran estar interesados en conocer un poco más de este ejercicio y de los otros temas que también hemos compartido. Listo, amigos, entonces nos escuchamos en una siguiente oportunidad. Compártanos en las redes sociales. Hasta entonces. Hasta pronto.